Hoy es 1 de febrero del año 2015. El título del sermón que vamos a considerar se va a llamar Los requisitos pastorales, los requisitos del pastor. Esta es la parte número 2. Vamos a orar y vamos a empezar este servicio. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia de usted por medio del Señor Jesucristo, como dice el libro de Hebreo, que abrió el camino, el velo, ahora para poder entrar al lugar santísimo. Le agradecemos que lo podemos hacer porque el Espíritu Santo ha rociado esa preciosa sangre sobre nuestras mentes, sobre nuestras conciencias, y nos ha limpiado de toda culpa y toda condenación. Ahora a nosotros le pedimos que podamos estar agradándole, ahora que nuestras mentes puedan estar adorándole en espíritu y en verdad. Por eso necesitamos, para adorarle ahora a su Santo Espíritu y su palabra, que es la verdad. Por eso necesitamos ahora que nosotros podamos estar en su presencia, pero para eso necesitamos la guía y la dirección de su Santo Espíritu, que pueda levantar ahora con fuerza esa palabra, que es la espada del Espíritu, y que me dé la fuerza al Espíritu para levantarla, y no confíe en la carne, ni técnicas mundanas, ni estrategias para llevar a cabo este servicio en la predicación, sino que el Espíritu hable a nuestras conciencias y nos diga lo que necesitamos saber cada uno, que las aplique a nuestra vida a Él. Le pedimos que usted nos esté guiando ahora. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y que acepte estos himnos que vamos a cantar como olor fragante que son para usted. Vamos a cantar entonces en este binario el número, vamos a 124, que es la cruz excelsa, ¿no? La cruz excelsa contempla. Inmolado. Ahora tuya la gloria. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor, y la gran piedra, ángeles de luz, y en la tumba el lienzo, guardado Jesús.
tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Amén. Cuando un predicador fue invitado a exponer un sermón a una iglesia de otro pastor, después de exponer la palabra y desplegar todo el conocimiento que él tenía sobre las escrituras, haciéndolo bien, con un espíritu el de mansedumbre, corrigiendo y exhortando desde el púlpito, él se bajó y los que estaban ahí se le acercaron, los hermanos, y le pidieron encarecidamente si él no podría ser su pastor, porque él trazaba hacer bien la palabra de Dios y él exponía bien la palabra de Dios, tenía una buena elocuencia, y a pesar de que era un predicador de la sana doctrina y un buen pastor de la sana doctrina, él les dijo algo así como que ¿cómo sabían ellos cómo era su vida moral, o cómo era él en su casa, o cómo era de verdad él en su interior? Solamente lo que ustedes vieron fueron un conocimiento teológico que yo expuse solamente detrás de un púlpito. Además ustedes tienen un pastor. Y eso es lo que sucede a veces, ¿no? Que a veces muchos creen que el pastor debe saber mucha doctrina o tener mucho conocimiento, que por supuesto que es uno de los requisitos que vimos el domingo pasado, de trazar bien la palabra de Dios, pero implica mucho más que eso, el tener conocimiento, que es uno de los requisitos del abanico que Dios le demanda y le pide a un ministro, pero implican otras cosas más, ¿no? Como la vida moral, la vida social, la vida matrimonial. Todo esto requiere Dios para un ministro, y aquel que ha sentido o ha sido llamado, y cosa buena es, él va a tener que ajustarse, amoldarse y negarse a sí mismo para acudir a este llamamiento. Entonces los invito a abrir sus Biblias ahora en 1 de Timoteo 3, capítulo 3, y a veces cuando tenemos que elegir una iglesia, a veces no sabemos cómo hacer, o qué normas, o qué pautas, o con qué reglas yo me diría dónde congregarme. Y hace un rato yo estaba pensando, si tuviera que elegir una iglesia, pues yo fuera un miembro, yo tuviera que tomar una decisión, ¿en qué me basaría yo para medir? ¿O en qué valores, o en qué verdades podría yo estar midiendo, ¿no? O sea, si me tengo que elegir en un día, o sea, que yo tengo que estar, o si yo no me hallo en donde estoy. O sea, una de las cosas que yo creo que deberíamos analizar nosotros es que deberíamos pensar que más allá de la elocuencia que tiene el pastor, o si en la iglesia que yo quiero congregarme son muchos, o es amplia, o hay muchas comodidades, que son cosas buenas, pero no es lo que yo debería medir, o sea, para ver si es una iglesia sana, una iglesia bíblica, ¿no? Si la iglesia es quizás muy popular, una iglesia está en un lugar justo central de la ciudad, y yo veo que todos mis amigos y toda la gente van ahí, entonces si yo entro ahí, yo también pasaría a ser parte de esa popularidad, y no en una iglesia alejada, en un pueblito donde nadie va, ¿lo mediríamos por eso nosotros? ¿O cuántos programas tiene? ¿O si están mis amistades ahí? Quizás algunos se quieren elegir una iglesia por los eventos que hay ahí, o lo que prometen de esas iglesias de la prosperidad, o no acusan a las conciencias con el pecado, con el juicio, con el infierno, ¿no? Y quizás el templo es algo hermoso y algo lindo,
O quizá el pastor que predica no tiene tanta cara de vinagreta, quizás es un pastor más carismático, podríamos decir, un pastor que se ríe mucho, no es un pastor serio, no es un pastor sobrio, que él está buscando día a día más parecerse a Cristo y negarse a sí mismo. Y quizá yo quiero congregarme en donde el pastor entre y todos empiezan a aplaudir, empiezan a ver show, y ese es el pastor que a veces quizás nos gusta, ¿no? Pero por eso que estamos estudiando las epístolas pastorales, que le conocemos así, donde Dios pone altos estándares y medidas para sus siervos, donde ellos tienen que llegar a alcanzar bien, y no somos perfectos, pero buscamos amoldarnos a esos requisitos que Dios nos demanda, y eso va a implicar negarnos a nosotros mismos, morirnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz. Entonces Dios ha provisto a su iglesia estos ministros, pero también le ha puesto una norma muy elevada a estos ministros, que aquellos que se sientan que han sido llamados van a tener que negarse a sí mismos y a todas las cosas, ¿no? Para poder llevar a cabo lo que Dios le ha encomendado, Dios le ha llamado. Ahora sí, vamos a empezar entonces nuestro estudio. Dice así, lectura. Yo voy a leer la Reina Valera 1960. Dice así, 1 Timoteo 3, versículo 3. No dado al vino. Bueno, vamos a empezar esto. ¿Qué es esto de no dado al vino? Ya el domingo pasado empezamos con la primera parte de estos requisitos pastorales. Y no dado al vino, la palabra en el griego es paroinos. Paroinos. ¿Qué es esto? Es alguien que es adicto, vamos a decir, al vino. O una persona que se sienta, vamos a decir, frente a una botella. No sé cómo se dice, según el país que estén escuchando. Acá en Argentina se le dice, no sé, bailable, boliche. Tienen diferentes nombres. Un lugar donde hay música, puede decir, se sienta, o puede ser en su casa, en un bar, en la soledad. Son personas que son adictos, o sea, no es que toma un vaso de vino, sino que se sienta frente a una botella y está ahí, ¿no? Las razones las sabrá él, por qué tiene eso, pero el ministro de Dios debe ser alguien que no es dado al vino. Esa es la idea, ese prefijo para que está ahí, que aparece en el griego, describe eso, ¿no? Que alguien que se sienta frente a la botella, eso, como decían en Buenos Aires, a matar o a ahogar sus penas o lo que sea, ¿no? Sabemos que eso es solamente momentario, porque la realidad después vuelve con una jaqueca y peor todavía, ¿no? Y con menos dinero. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Entonces es algo no dado al vino. Esto pareciera también una alusión a Proverbios 23, 29 al 35. Así me voy a pensar, porque yo justo tengo Nuevo Testamento, pero voy a tratar de leer en Proverbios 23. Tiene paciencia. 23, 29 al 35. Acá está. 29 al 35. Pareciera hacer una alusión a este proverbio. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastilero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Disculpa que no tengo mucha luz, o sea, en el día de hoy me cuesta lecturar las escrituras. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me contaron, más no me sentó
Y bueno, la última parte no la puedo leer porque por la Biblia esta es muy chiquitita la letra, pero parece ser una alusión a ese proverbio, ¿no? Lo que dice proverbio acá, lo que estamos hablando acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La Biblia en sí, vamos a decir, no condena el uso, vamos a decir, o tomar el alcohol. Este es un tema que ya lo hablamos muchas veces, o sea, en la libertad cristiana, se puede tomar alcohol, no voy a hablar sobre eso. Lo que sí es que las escrituras condenan la borrachera, o sea, eso no, vamos a decir, no habla nunca la Biblia, nunca predica la Biblia la abstinencia total del licor. A mí no me gusta, por supuesto, la bebida, la única, o sea, que tomamos un poquito, se hace en la Santa Cena, ¿no? Y que esa penita así, el jugo de uva que hace, ¿no? Pero nada más, ¿no? Pero hay hermanos que por ahí le gusta tomar, ¿no? Y vamos a hacer un poquito de eso, sobre esto. Entonces la Biblia nunca habla de esta abstinencia, ¿no? Del alcohol. Esto, si alguien quiere comprometerse o con Dios, o otro un compromiso, podríamos decir, individual del creyente, quiere hacerlo con el Señor Jesucristo, porque él está basado en sus limitaciones, o porque él no puede, o porque él sabe que tiene ese pecado en su vida anterior, porque todos tienen un pecado que luchar. Nadie está acá pasando el camino hacia el cielo fácil, todos estamos peleando con pecados. La diferencia estriba en que si le estás peleando o no, o sea, esa es lo que cambia. Pero hay hermanos que ellos van a tener que estar basados en sus propias convicciones, no es que creyeron en la libertad de Cristo. Y bueno, y eso es un compromiso de ellos, verán sus propias limitaciones personales hasta dónde pueden llegar, ¿no? Y eso es un poco lo que habla un poco el libro de Romanos 14.1 y 1 de Corintios 8 al 10, que le voy a leer en un ratito a Romanos 14.1, donde si por causa del débil yo voy a hacerlo caer, es necesario que yo me niegue, en este caso, al licor, a aquellos que le gustan tomar, porque puedo hacer trompezar a alguien que más débil, ¿no? El fuerte sabe que si te ves tomar una copa de vinos o el licor que tomes, pero sabe que vos sos sobrio, que sos una persona responsable, solamente ingerís eso con la comida, él no le va a afectar porque es fuerte, pero un débil lo podés hacer caer. Entonces la Biblia no condena, pero debemos nosotros tener en claro estos principios, ¿no? Esta etimología, vamos a decir, de la palabra en las escrituras, que es yashin, que aparece en el Antiguo Testamento. Yo no voy a hablar mucho de esto, ¿no? Pero aparecía como un jugo de uva fermentada. ¿Por qué estoy dando esta explicación? Porque muchos dicen, bueno, Daniel, las escrituras hablan de que el vino en el Antiguo Testamento era jugo de uva, algunos pastores, y otros dicen, no, no era. Ahora lo que pasa es que el mundo le tiraba alcohol, pero los judíos no. Vamos a indagar un poco de eso, que sí aparece la palabra yashin en Génesis 9:21, Éxodo 29:40, en Números 15 del 5 al 10, pero también la palabra shekar aparece, que vamos a decir este término, que era para la bebida fuerte, ya una bebida fuerte, como podríamos decir acá en Argentina decimos bebida blanca, es una bebida fuerte que tiene mucho contenido de alcohol, ¿no? Entonces esta palabra secar era un término para la bebida fuerte. La raíz hebrea casi tiene una raíz hebrea, y es importante que entendamos esto, porque se usa para la palabra embriagado o borracho, y tenía eso, vamos a decir, esta bebida, algo añadido para hacer lo que se embriagara a la persona. Ahora vamos a explicar, porque muchos yo he escuchado pastores, bueno, ¿no? Con el conocimiento que Dios le ha dado y hasta donde ellos tienen, que dicen, ¿no?, de que no había alcohol, pero no es así. Vamos a ver que Noé se emborrachó, entonces la bebida tenía alcohol. ¿Qué sucede esto? Tenía algo por lo menos añadido para hacerlo más embriagante. En Isaías, vamos a ver, en 2 Samuel, en muchas partes, o sea, encontramos, o sea, yo voy a nombrar, o sea, por arriba, no voy a ir bien a profundizar en este tema porque no es un tema temático sobre la bebida,
Pero todos conocemos la historia de Noé, que Noé se emborrachó, se desnudó y los hijos lo ven así desnudo, ¿se acuerdan? Y él ven la desnudez del padre y él le suelta una maldición a Noé, ¿se acuerdan? Un poco de eso. También está en Génesis 19, 33, 35, que es el Lot, ¿se acuerdan del Lot? Que se embriaga y las hijas ¿qué hacen? Tienen relaciones sexuales con su padre. ¿Pero por qué fue esto? Por causa de la embriaguez, como estábamos hablando acá en Timoteo. Él se embriagó. ¿A quién tenemos? También a Sansón, que le gustaba también tomar el licor, ¿no? Como decían en mi Buenos Aires, le gustaba empinar el codo, ¿no? ¿Y qué sucede en esa fiesta? Y bueno, pasó lo que pasó, ¿no? O sea, saben que todo esto fue a causa del licor. Entonces, debemos tener un equilibrio moderado, no irnos a un extremo como digo yo, y tampoco, no ser uno legalista, pero tampoco ser uno Jesús me salvó y gloria a Dios, vamos a festejar. Y Santiago dice, salud, y le vamos a dar. No, o en las fiestas agape tomaban, no. Debemos entender esto, y más un ministro de Dios debe tener en claro esto. Entonces, no dado al vino. Y la frase que nos indica, como lo estaba diciendo, una persona que se sienta mucho tiempo al lado de la copa, ¿no? A embriagarse. Él va con un ánimo a buscar esa botella, por decir, como decíamos en Argentina, a querer matar sus penas, su amor, sus tristezas, sus frustraciones, todo lo que hay, él lo quiere ahogar en ese vino, él quiere matar sus penas, se dice. Es una persona que hace eso, que conscientemente va a ese lugar a hacer eso. Un ministro de Dios, pase lo que pase, sufrimiento, él no puede ir a ahogar sus penas, él tiene que ir a entregarla al trono de gracia a su Padre, y ahí donde se arregla todo asunto. Entonces, el ministro de Dios no puede estar embriagándose porque las cosas no suceden como a él le gustaría que sucedan. Entonces, él no dejaría mal a la iglesia, al Señor Jesucristo, ¿no? Es una lástima encontrar en las Escrituras, en el libro de 1 de Corintios 11, 21, donde ellos tenían una cena agape antes de la Santa Cena. Es una agape, una cena de amor. Ellos se juntaban, comían, ¿no? Habla un poco el libro de 1 de Corintios. Esta cena seguía a la cena del Señor. 1 de Corintios 11, 21, lectura así: porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y uno tiene hambre, y escucha esta parte, y otro se embriaga, dice Pablo en primera. Fíjate vos, en la iglesia misma habían hermanos donde se juntaban a la fiesta y se embriagaban, incluso ellos comían y al pobre no le daba nada. Entre todos esos pecados, dejando de lado lo que a nosotros nos interesa, es que algunos se embriagan, dice Pablo, en la misma fiesta. Entonces es una lástima ver cómo todavía, a pesar de que eran cristianos, seguían todavía algunos luchando con ciertos pecados, ¿no? Pero Pablo dice, aquel que va a ser ministro no está hablando que los demás hermanos pueden embriagarse, eso no dice nunca. Lo que está diciendo es que el ministro de Dios no puede hacer eso, o sea, es un requisito que él no lo tiene. O sea, en Romanos 14, 21 aparece lo que yo decía. A ver, le voy a tratar de lecturar, a ver si lo tengo en Romanos acá marcado, 14 versículo 21. Este versículo que voy a leer ahora, 14 versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano trompiece, o se ofenda, o se debilite. Entonces debemos tratar de no hacer nada que puede causarle problemas a otros hermanos. Y una de estas cosas sería el tomar vino, ¿no? Como una vez pasó que un pastor no tomaba, o tomaba un poquito y estaba tomando, y justo vino alguien que estaba discipulando, y muy de pronto él entró y era alguien que le había predicado y lo había invitado, y justo cayó de golpe en su casa y vio que estaba tomando, y eso le acarreó unas explicaciones y explicar algo, porque el débil en la fe no va a entender eso. Entonces debemos a veces negar a aquellos que por lo menos le gustan tomar. Entonces este texto que aparece en Romanos 14 versículo 21
es un texto aplicable ahora a la actualidad, ¿no? O sea, en el sentido de que nos muestra como si un pastor ha sido llamado, va a tener que vivir una vida piadosa, o sea, una vida que a Dios le agrada, ¿no? ¿Por qué? Porque él debe dar un ejemplo. No me acuerdo que no se olviden que pastores, por decirlo, o sea, es la cara visible de la iglesia. Cristo la cabeza, pero el pastor, vamos a decir, el que está gobernando, o sea, Dios ya lo vimos al principio de esta serie, Dios gobierna su iglesia desde el cielo, pero acá ha puesto ministros, y esos ministros, aunque no son perfectos, Dios está gobernando por medio de ellos. Es como que si Dios, dice Pablo, hablara a través de nosotros, dice Pablo. Entonces, hacer esto va a implicar, o sea, hablar mal de Cristo. Entonces el hombre debe, cristiano, o sea, o el pastor, en toda su vida va a tener que continuamente negarse, mortificar su carne, va a tener que hacer una batalla más que ustedes. O sea, quizás ustedes por ahí no son tan vistos, no se lo ven, no pasa nada, pero él es continuamente una cara visible. Donde vaya, ponga algo, siempre van a tener algo para decirle. O si él pone algo le van a decir, porque siempre van a estar buscando algo. Entonces, eso es lo que sucede. Él debe cuidarse de eso continuamente, estar aprobado ante Dios, y primero ante Dios, después ante los hombres, ¿no? Entonces esto es importante, porque vamos a ver en el próximo, vamos a decir, palabra que aparece acá, que esto va a incluir que si no se cuida en esta área de tomar, él va a tener una conducta alborotada. ¿Qué sucede eso? Va a tener una conducta que va a alborotarse, que va a querer pleito, porque vamos a ver que eso trae el alcohol, una conducta violenta, y todo esto proviene de que de los efectos del vino, que vamos a ver más adelante, que es contrario a lo que la Escritura le pide al pastor, que debe ser paciente y debe ser tolerante. Un pastor debe ser afable, debe trabajar en toda esta, vamos a decir, en este carácter. Él debe tratar de desarrollar esto, incluso su forma de hablar, su forma de expresar, su forma, todo eso va a tener que ir estando con su padre, y toda la semana él va tratando y va transformando su interior. O sea, se puede llegar a entender, pero con el alcohol él no lo va a poder lograr, porque Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida para con todos. Pero si esa persona toma, no va a ser conocida su gentileza. No sé si conocen gente que toma. Yo le puedo decir que sí conozco, o sea, mucho sobre el tema, y he visto gente que toma y se va a acostar y no molesta. Hay gente que toma y hace cosas indebidas, cosas inmorales, le gusta bailar, decir cosas, se desinhibe, como hace cosas que no puede hacer durante, vamos a decir, cuando está consciente, como que él se desenchufa, decían en Buenos Aires. Y el otro no, el otro es el melancólico que toma y sufre, y bueno, y después llora y se acuesta, y es diferente, ¿no? Pero todo, vamos a decir, es perjudicial, nos perjudica en la salud, en el espíritu, el exceso en el alcohol, ¿no? En Oseas 4:11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fíjate que lo que hace el alcohol, aparte de lo otro, que un pecado que muestra el vino, quitan el juicio, dice. O sea, la persona no va a estar, vamos a decir, no puede razonar bien, Claro, esa es la palabra, muy bien, esa es la palabra, es sobria. ¿Viste cuando dice no está sobrio? Sí, muy bien, esa es la palabra, Caro. Claro, está ebrio, o sea, él no está sobrio con su mente, que puede así tomar decisiones bien, o sea, él no puede caminar rectamente, o sea, él va haciendo zigzag. Entonces eso es lo que hace, quita el juicio, puede llegar a hacer cosas, no, o sea, indebidas. En Isaías 5:11 dice: ay de los que se levantan de mañana. Presta atención a esto que voy a decir ahora, que se levanta de mañana para seguir, dice, no que se levanta de mañana para tomar. Este dice que se levanta de mañana, Isaías 5:11, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Fíjate que dice que esta persona parece que viven, que se levanta de mañana para seguir, ¿qué cosa? La embriaguez, que se están, y otra vez hasta la noche, o sea que de la noche anterior tomaron, se levantan así a la mañana. En este caso puede ser este vicio, hay personas que se levantan y lo primero que hacen, manotean así la mesa y prenden un cigarrillo.
o sea, siguen con lo que están así. Y más el bebedor, peor todavía, un bebedor lo que le acompaña a la bebida es el cigarrillo. Él necesita sentarse y tomar y fumar y esas cosas, ¿no? Son vicios que se complementan, están juntos, ¿no? De la mano. Pero ellos dice para seguir, este no tiene ese vicio, él se levanta y lo único que agarra un vaso y sigue su embriaguez de lo que está, ¿no? Dice Isaías, sabemos que las escrituras, por eso está diciendo, no condena el Señor Jesucristo en la boda de Caná, Canaán, digo, o sea, en Juan 2, si no me equivoco, ¿no? Donde esa fiesta, él toma vino, incluso transforma el vino, ¿no? en un bueno, parece que es un vino añejo incluso, ¿no? Se ve como lo que toma, ¿no? Y también lo juzgan en la época, decían que tomaba, o sea, pero vemos que el Señor tomaba, decía, alcohol, pero quizá tomaba en su justa medida, no embriagándose. Entonces, aquellos que quizá le gusta o su paladar quiere saborear este jugo de la vid, puede hacerlo, pero teniendo en cuenta que no debe embriagarse. Eso debe tener en claro. No creo que no esté hablando nada del otro mundo, no estoy hablando de teología sistemática y nada, estoy hablando de principios bíblicos. Esto es ética moral, que la debemos poner en claro, no solamente los ministros, es para todo esto, pero más para los ministros. Entonces debe ser eso. Muchos, como está diciendo, dicen no, que el vino de esa época no tenía alcohol. No, si ustedes van al Nuevo Testamento van a encontrar a Pedro en el sermón del Pentecostés, cuando la gente dice, esta gente tiene mosto, algo así, y Pedro dice, no, hermanos míos, no están borrachos, no están ebrios, son las 9 de la mañana. Tiran unos horarios de ellos, ¿no? Pero le queremos rescatar es esto, que Pedro dice, no están ebrios. O sea, ¿qué quiere decir? De que el alcohol tenía, que el vino tenía alcohol o algo que... Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque muchos dicen, no tenía el vino, por eso que en esa época se podía tomar. No, sí tenía. Vemos acá que cuando ellos estaban hablando, ahí en el contexto estaban hablando en lengua, y la gente dice, está embriagado, está hablando tonterías, por decir. Pero no era así, es que se ve que tenía el alcohol y producía algo, ¿no? Sabemos que también las escrituras, que voy a ver dentro de un rato, no solo eso, sino que las escrituras se usaba también como medio curativo, para sanar. Vamos a ver dentro de un rato 1 Timoteo 5:23, que Pablo le recomienda a Timoteo que tome un poco de vino por causa de la enfermedad que tiene, ¿no? Lo considerarán dentro de un rato. Pero lo que quiero que quede en claro es, antes de ver eso, que la borrachera, esto es para todo, no solo para mí, esto es para todo. La borrachera va a ser un pecado que es condenable, y aquellos que lo tienen o que sufren, vamos a decir, tienen este pecado, porque todos tenemos, deben luchar. Cada uno sabe su pecado y debe pelearle, ¿no? Hacerle la batalla. En Lucas 12, versículo 45 y 46, vamos a considerar cómo las escrituras condenan esta clase de pecado. No es que no pasa nada. Lucas 12, 45 y 46. Está hablando del siervo infiel. ¿Se acuerda que el siervo infiel que dice, no vino el Señor? Entonces se empezó a aprovechar, a hacer todo, vamos a decir, cosas ilegales ahí, ¿no? Entonces dice, más si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse. Versículo 46 de Lucas 12, 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Vemos que vamos a decir, pecado, o sea, es condenable en las escrituras. No voy a ir a 1 de Corintios, pero el cartel de afuera sabe que dice 1 de Corintios 6, 9 días, acaso no saben que los fornicarios, adúlteros, hechiceros, y nada de eso dice, no sé si borracho o algo de eso, no era el reino de los cielos. Entonces vemos que este pecado es condenable. Estamos viendo de una persona, ¿no?, que se embriagó una noche
Y bueno, estamos hablando de una persona que camina todos los días, tiene su botellita, tiene preparado, eso ya es un vicio que él tiene. Y si lo tiene, debe procurar pelearle y lucharle. O sea, de acá hasta cuando él venza va a tener, pero tiene que haber una lucha contra ese pecado, podemos decir, de que tiene esa persona, ¿no? Pero el ministro no debe tener este vicio, ¿no? Debe negarse, pues ya lo vimos, como dice el 1 de Corintios, no voy a leer todo, porque capítulo 8, capítulo 9, no voy a leer todo, pero habla que debe negarse. En esa época estaba hablando de no comer, o sea, carne sacrificada y vino. Bueno, a veces va a tener que haber negarse por no haber una ocasión de caída de un hermano que sea más débil. Así que espero que haya quedado en claro esto. La escritura no habla de una abstinencia total, vamos a decir como una norma general de que no tomará vino, como hay iglesia de legalistas, no se toma vino, no toma café, no estamos hablando de eso. O sea, pero sí debe ser consciente de esto, ¿no? De que cada uno debe primeramente en su conciencia tener en claro que ha sido llamado a andar en libertad. O sea, nosotros hemos reconocido la libertad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Colosenses 2:16 dice que nadie os juzga en cuanto a comida y a bebida. Entonces nadie puede venir a decirme, vos haces esto, nadie te puede venir a acusar, pero nosotros mismos, nuestra conciencia, sabiendo que tenemos la libertad, debemos discernir entre lo que me es lícito y lo que me es ilícito. A veces lo que me es lícito, o sea, ese no me es permitido. Entonces yo debo tener la libertad, claro, que Cristo me ha dado, pero no como casa de libertinaje, ¿no? O sea, y si lo tengo, negarme por amor. A veces vamos a tener que negarnos nuestras cosas por amor a los hermanos, ¿no? Y esto implica una madurez en el cristiano y en la cristiana. Debemos tener, por eso, una sobriedad. Nosotros debemos vamos a decir, una gratitud hacia Dios, y que nos ha dado todas las cosas, ¿no? Para que las aprovechemos, porque son buenas todas las cosas que Dios nos ha dado, pero no en un exceso para, en el caso de esto, de embriagarse, ¿no? 1 Timoteo 5, versículo 23, que vamos a llegar más adelante. 1 Timoteo 5, versículo 23. Ya no bebas agua, sino es un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, entonces vemos que Pablo le recomendaba ingerir un poco de esta bebida, o sea, al pastor, ¿no? Porque no voy a entrar en eso, ¿no? Pero hay el vino, por lo menos el vino tinto, tiene, vamos a decir, algunas propiedades, podríamos decir, no sé cómo decir la palabra, benéficas es la palabra, beneficiosas sería, ¿no? O propiedades beneficiosas que la ciencia o los estudios avanzados han podido mostrar. Una de ellas es tomar moderadamente el vino. No voy a nombrar un montón, voy a nombrar algunas. Con esto no estoy alimentando que vayan y me compro un cajón de vino ahora. Pero fíjese que tiene en su justa medida. A mí no me gusta, por supuesto que no me hace mal eso. Pero este vino tinto es un aliado contra las grasas. O sea, actúa o impide la activación de nuevas células de grasa y ayuda a movilizar las grasas que ya están existentes. Y eso es lo que hace el vino. Tampoco me estoy diciendo que vamos a comprar los que están gorditos ahora se van corriendo a comprarse un cajón de vino. Pero en un vasito o algo, a mí ni un vaso puedo tomar porque me hace mal, de verdad me hace, sí, a mí no me gusta, es feo, me han regalado vino, te puedo asegurar vino, no quiero decir el nombre, vos lo movés así, espeso, de buen, o sea, y tiene años, o sea, bueno, y no lo podía tomar, solamente para entendidos, de buen paladar, que saben tomar vino, no este vino barato, ¿no? Que usan la gente que es ebria así, por 2 pesos, bueno, está más 2 pesos, pero bueno, vino tampoco, no lo puedo tomar, no me gusta, prefiero jugo o la leche,
mate, o sea, pero hace eso, activa, o sea, es una aliada contra las grasas, activa o impide la activación de las nuevas células de grasa que producen grasa y ayuda a movilizar las grasas, o sea, eso moderadamente. También combate las bacterias bucales, claro, el fuerte mata todas las bacterias bucales que pueda llegar a tener. Mejora, esto es importante, mejora la función cognitiva. ¿Qué es esto? El consumo, pero moderado, del vino mejora el funcionamiento del cerebro, pero en pequeñas cantidades. ¿Esto qué proviene? Proviene de la demencia. O sea, según los científicos creen que se debe, vamos a decir, a la elevada presencia de antioxidantes en la composición que tiene. Entonces, reduce la inflamación, o sea, del cerebro, e impide que las arterias que tenemos acá se endurezcan, y impide, vamos a decir, coagulación. Y esto lo que hace, mejora el riego sanguíneo para que pueda circular mejor la sangre por el cerebro. Es una propiedad que tiene el alcohol, pero por supuesto si le damos, o sea, mucho, es aquellos que pueden degustar esto, bueno, tiene estas propiedades, quien puede tomarse su vasito, ¿no? La última que me voy a nombrar, porque no quiero alimentar, así, Daniel está predicando para que tomen vino. Pero lo digo porque hay muchas iglesias que son legalistas y no se puede hacer esto, o sea, nada. Pero también reduce el riesgo del cáncer. El vino tinto reduce el riesgo de, vamos a decir, del cáncer de hombre, aquellos que tienen el cáncer de pulmón, el hombre, y más si esos hombres fueron fumadores. En el caso de la mujer, bloquea el crecimiento de las células que corresponden al cáncer de mama. Entonces, eso es lo que, propiedades, algunas que nombré, que puede llegar a ser beneficioso. Por eso Pablo dice, toma un poco de vino, no que sea, tomate un poquito de vino para estar contento en el púlpito y poder ser un pastor carismático y bueno, no, es porque tenía propiedades buenas, Sí, no vamos a nombrar los nombres, no, sí, sabemos pero bueno, ha habido casos, ¿sí? El que nombraste, el pastor que nombraste vos de la década del 80, sí, ese hombre, no solo eso, sino que también se divorció y tuvo muchas cosas, no sé, pero vamos al otro, la otra palabra, si no vamos a frenar mucho. Que no sea el vino, dice, y no pendenciero. Bueno, acá viene, fíjate que nunca viste, yo he visto que esos que toman y qué pasa enseguida. Enseguida ya lo miraste mal y ya te quiso cuadrar, ya te quiso arreglar el asunto a las manos. Y eso es lo que hace el alcohol, ¿no? Entonces esta palabra pendenciero, que en el griego es plectes, o sea, un golpeador, que es un pendenciero, es alguien que te arregla el asunto a las manos. Él no puedes hablar con él, si lo hace enojar, ¡tum!, se levantó apenas de la mesa donde está tomando y te digo, ¿no? Entonces es alguien que, vamos a decir, que fácilmente cualquier palabrita, no es que estás una hora o dos para hacerlo enojar y lo tenés que hacer enojar a él, hasta en un momento él, ¡pum!, se enojó. Esta persona, vos le dijiste algo y ya se levantó. Es alguien que fácilmente no necesita mucho, está como atento a que le digas algo para defenderse así. Es una persona, pero ¿qué sucede? Que fíjate que Pablo, como lo ordenó el Espíritu Santo, que puso primero el alcohol, y este alcohol el exceso de alcohol trae a este otro pecado. Es una persona pendenciera, ¿no?, que fácilmente se va a la mano. Eso sucede con los bebedores, con algunos de ellos son ebrios, son borrachos, ¿no? Le gusta golpear, incluso, bueno, lamentablemente la sacan mal encima, porque son ellos los que son golpeados, se caen, hacen el ridículo. Nunca viste un ebrio, un borracho, o sea, tonterías, incluso, y bueno, entonces esto es lo que sucede, no pendenciero, porque ese pecado le llevaría a otro pecado. Entonces plecte es eso, golpeador, pendenciero, que está relacionado con pleso, que quiere decir golpear, entonces eso, no un contencioso, no un buscapleito. Charles Spurgeon, él a sus estudiantes le decía así, de esta forma, estudiantes del seminario, que no vayan por todas las partes con los puños listos para pelear, ni llevar un revólver teológico. ¿Qué sucede? A veces
El pendenciero o el pastor no solamente se va, esto es la ley, tenemos que entender esto, que no solo esto es la obra, sino también el espíritu de la letra. Nos quiere mostrar que no solamente con las manos un pastor puede llegar a pelear. El pastor puede decir, bueno, yo no soy un pendenciero, yo soy amable, soy afable, incluso para hablar con las personas tengo paciencia, por más que me busquen. Bueno, ok, pero hay muchos pastores que en el sentido quizás no son peleadores de la forma externa, pero ¿qué pasa? Que hay muchos pastores que al tener mucho conocimiento teológico se enredan en debates teológicos. Como decía Spurgeon, decía que no vayan llevando un revólver teológico, y a veces vos los ves que son golpeadores con, vamos a decir, de una forma de discutir, con la forma de querer, así dice la palabra de Dios, así, y quieren ganar, no solamente traer esa alma a Cristo o convencerlo por medio de la palabra de Dios, que Dios sea, sino que ellos quieren imponer su conocimiento, y se llama apología de la fe. Van a encontrar muchos pastores que muchas veces no edifican a la iglesia. Entonces, una de las marcas del pastor no debe ser un pendenciero, vamos a decir, teológico tampoco, imponiendo. Entonces eso quiere decir que va a él ser, vamos a decir, va a disminuir el evangelio, mientras está atacando las doctrinas esenciales. Hay veces uno que va a tener que dejar, vamos a ver dentro de un rato de esto, pasar ciertas cosas. No estoy diciendo, no se malentienda, no estoy hablando de que él se tiene que callar cuando no sea verdades bíblicas, no estoy hablando nada de eso. ¿Por qué? Fíjense en 2 Timoteo 2:24-26, el apóstol Pablo le vuelve a escribir a Timoteo, le dice así: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, estamos hablando de no ser pendenciero, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija lo que se oponen. ¿Por qué? Quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo que está cautivo a voluntad de él. Entonces el siervo de Dios quiere ser, no es contencioso, sino amable. Este que dice con mansedumbre corrija a lo que se opone. A veces muchos pastores, vamos a decir, en sus, quizás a veces no lo hacen con maldad, pero por querer imponer o mostrar su doctrina, se enredan mucho en estos debates, o quizá con gritos desde el púlpito, para que como que si ellos parece fuera, es el Espíritu Santo, Dios, que le da convicción de pecado, ¿no?, a las personas. Entonces no debe ser un contencioso con la palabra de Dios, no es para estar peleando. Sí la debemos exponer con espíritu de mansedumbre y no con un espíritu contencioso, y Dios le puede dar arrepentimiento. Incluso se puede crear una vanidad, un orgullo, yo lo convencí con mi conocimiento, y el pastor puede caer en eso, y más los pastores reformados, ¿no?, que tenemos, gracias a la gracia de Dios bendita, tenemos más conocimiento que Él le ha placido darnos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Podemos caer en eso, en ese pantano, y quedarnos un tiempo. Debemos no ser contenciosos en eso, en querer debatir, o aquellos pastores que tienen conocimiento en esas luchas interminables que para nada aprovechan, lo único que acarrean, dice Pablo, son disputas innecesarias, disputas vanas que no llevan a nada, ¿no? Exponerlo bien, dejarlo ahí y entregarlo a Dios, ¿no? Entonces eso, no un heridor con mano, y tampoco con sus manos espirituales querer atacar, ¿no? A veces no solamente usamos la mano, podemos usar la lengua para lastimar a las personas y no nos damos cuenta, somos un pendenciero, pero Santiago nos dice que debemos refrenar nuestra lengua, y a veces podemos hacer eso. Por eso que a veces debemos soportar con espíritu de mansedumbre si nos dicen algo y callarnos, ¿no? Por más que diga, soy pastor, sí, me debes respetar, no importa, vos debes mostrar el espíritu de Cristo, soportando, bajando la cabeza, y no importa lo que te digan, porque a vos te están mirando, incluso en un trabajo, podés estar trabajando en un trabajo y te van a decir, che, haceme esto, y si vos no tenés espíritu de mansedumbre, se te va a salir, como digo yo, y le vas a decir cosas, decir, no eras cristiano, o no eras pastor usted. ¿Y por qué? Porque ellos están buscando eso, el espíritu del mundo, o del espíritu de maldad del siglo que se mueve. Satanás busca eso por sus hijos. Entonces debemos ser sabios nosotros ahora, redimir el tiempo, fijarnos bien cómo hablamos, porque no solamente a las manos, podemos con la lengua, y eso es lo que va a suceder, ¿no? Y eso es una lucha espiritual que no la ven mucho, ¿no? Pablo dice en 2 Corintios 11, versículo 20,
si alguno os da bofetadas, bien las soportáis. Bueno, me parece que en esa época, está hablando en Corintio, había falsos maestros, el espíritu que dice el ministro de Satanás. Aparentemente estos maestros parece que tenían la costumbre de darle una bofetada, y ellos la soportaban. Entonces Pablo está diciendo que no sean como esos falsos maestros. No nos olvidemos en el contexto que está hablando de un pastor, y todo esto que venimos a esta serie habla de un pastor como es un pastor, que está contrastando con lo que no debe ser un pastor, que vemos que en otro lado que sí. Nunca vieron esas iglesias ahora que está la cachetada santa y no sé qué cosa, que hace y le pega y se cae, le pega no sé qué, lo hacen, yo he visto, incluso veo que hace así y le da, no me dice cosa. Bueno, no un golpeador, todas esas cosas que ustedes la ven ahora, hasta que parecen, no esas cosas. Isaías 58:4 dice: he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, no como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. El profeta Isaías 58:4 dice que había en el pueblo de Dios ayunaba, pero que he aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Fíjate que esta gente ayunaba para poder pelear y debatir, y eso es lo que hablaba hoy, que muchos quizás hasta ayunan capaz para ir a hacer un debate teológico y ganar, pero no se trata de eso, ¿no? Debemos sí exponer la palabra de Dios, estudiar, edificarnos, tener conocimiento, sabiduría, crecer en ciencia, porque Dios quiere que hagamos eso, pero ¿qué sucede? Pero no para ganarle a los demás, sino predicarle. Quizás Dios le puede llegar a abrir o sacar ese lazo donde le tiene Satanás, ¿no? Porque no es el conocimiento, es el poder del Espíritu Santo operando las conciencias. Sí, usa las escrituras, está bien, porque esta es la palabra de Dios, pero Él no va a obrar en la ira o en el orgullo espiritual. Él es santo, no va a poder, pero sí, como dice, con espíritu de mansedumbre, y le corrijo una de las escrituras, dicen así, y fíjate, y buscamos, y de ahí va a obrar. Hechos 23, versículo 2 dice: el sumo sacerdote, vamos a decir, cuando está hablando ahí, que yo no lo voy a leer, no sé si se acuerdan, en esta parte donde Pablo se estaba defendiendo y bueno, estaba siendo acusado, y el sumo sacerdote que estaba ahí lo mandó a golpear, o sea, le ordenó, vamos a decir, el sumo sacerdote Ananías ordenó, entonces dice ahí en Hechos 23, 2, entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. ¿No se acuerda que Pablo le agarra y ¡pah!, le golpea? Y Pablo lo único que había dicho en el versículo anterior, Hechos 23, versículo 1, lo único que fue, dijo esto: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios en el día de hoy. Y se enojó el hombre porque ese no pendenciero. Fíjate que era un golpeador, un sumo sacerdote, fue un ministro, o sea, de Dios, podemos decir, mandó que lo golpearan a este sacerdote, ¿a quién? A Pablo. Entonces no debe ser, vamos a decir, incluso un pendenciero. Vemos en las escrituras estos malos ejemplos, ¿no?, de que debemos no tratar de hacerlo, y más la gente está viendo estas actitudes, ¿no? Así que debemos cuidarnos. No dice que no sea de vino ni amigo de peleas. Estoy leyendo la otra traducción. La Reina Valera 1960 dice: no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, no codicioso, la otra palabra. ¿Qué es esto? No codicioso es codicioso de ganancias deshonestas. Hay la palabra en el griego que aparece es aiskro cardes. Cro quiere decir vergonzoso y kerdos ganancia. Ganancias vergonzosas o deshonestas. Pablo, que vamos a tratar más adelante, yo no lo voy a tocar ahora, pero en 1 Timoteo 6, versículo 3, es gente que él habla cómo tiene que ser un ministro de Dios. 1 Timoteo, no de ganancias deshonestas. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando le hablaba a los ancianos en el libro de Hechos, está diciendo: yo he trabajado con mis propias manos? Y ellos, entonces aquellos de Tesalonicenses también dice que él ha trabajado, que no ha pedido nada. Entonces él era un hombre que trabajaba, se había negado ese derecho que tenía, no, que de apóstol, y él trabajaba y se ganaba con sus propias manos, ¿no?, el dinero. Dice así:
piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe de ir acerca de la cuestión y contienda de las palabras, cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas, disputas, necias. Fíjate que ahora viene hablando de lo que estamos tocando, considerando el día de la fecha de hoy. Si no enseña nada conforme a la piedad, fíjate que va a entrar en peleas, en debates teológicos, y un peleador. Y Pablo está diciendo que se va a enredar en muchas de estas cosas: envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad. Y fíjate que dice acá, empieza a hablar, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, y que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Después sigue hablando Pablo más de esto. Pero ¿qué sucede? Muchos en el día de la autoridad vemos que han aprovechado, vamos a decir, el ministerio para enriquecerse ilícitamente, o vamos a decir de una forma, no sé cómo podría decirle, embaucar conscientemente a incautos, ¿no? Ofreciéndole que Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere prosperar, debes invertir, debes cosechar y cosas así. Y dice Pablo, no un codicioso, no hay crowd, dice, vergonzoso, creo que vergonzoso el credo ganancia, que sea una ganancia que es deshonesta. No debe el ministro. Yo estoy cansado hasta las tardes, capaz que cuando digo una cosa me ponen en el lugar donde yo escribo, ¿por qué hago esto? Si no la pongo me ponen, y siempre me cansan que estoy viendo que hago que no hago. Si digo que no cobro diezmo y que las ofrendas están ahí, la cajita, si quieren poner para las cosas necesarias de acá, para poder comprar, está ahí a la disposición, que como Dios le haya prosperado, cada uno ponga de acuerdo a lo que siente su corazón, quiere ponerlo, lo pone. Y si no, acá nunca se acusa a conciencia y no se utiliza ni siquiera ese texto mal hablado de Malaquías para que le estás robando a Dios, nada. Cada uno lo hace de corazón, y sí, diezmo no cobramos, pues sabemos que no es neotestamentario, era el Antiguo Testamento, y cualquier texto que aparezca en el Nuevo Testamento sabemos que era porque todavía no se había cumplido en la cruz del Calvario y Cristo había ya, pero pagado todo, ya está, quedó. Y aquellos que quieren poner más que el diezmo lo hacen. Yo no pido ni siquiera nada, ni nada, y nunca he tomado, nunca me he atrevido a tocar el arca santa de Dios, ensuciar mis manos metiendo en algo ahí. Todo lo que han dado o han donado a otras iglesias de otros países, como España, los hermanos de Fuerteventura, hemos puesto ahí el techo. El hermano Isaac me ha comprado acá el de Estados Unidos el púlpito, banco, y otro con sacrificio de mi esposa hemos comprado, pero de nada nos hemos aprovechado tocando el arca de Dios. Nunca eso me acontezca, y Dios me ha librado de ese pecado. Siempre me he basado, como dice 1 de Pedro 5 versículo 1, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces debemos tener cuidado de estos pastores que dicen, bueno, voy a estudiar y que todavía me van a mandar a algún lado y que hiciste más y tenés que estar acá, que acá no va a ganar un peso, porque va a tener que salir a trabajar como yo, con mis manos, como hacía Pablo. Y porque yo, la iglesia te debe mantener, o la iglesia te... ¿Y qué haces si la iglesia no tiene para pagarte? Entonces, no solo eso, el texto habla del dinero, pero hay muchos que quieren, codician otras cosas. En el texto habla del dinero, pero hay otros que codician, vamos a decir, un ministerio grande, o ser un pastor reconocido, codician cosas así. Acá en esta parte, bien Mar del Plata, la ciudad, no sé si para mí, creo, yo soy de Buenos Aires, pero Mar del Plata para mí es la ciudad más hermosa de la Argentina, para mí, no sé, es muy linda, el mar, todo lo que hay, pero estamos en una parte de acá a media hora del centro, no muy lejos,
quizás en la moto yo en 25 minutos estoy ahí en el centro, pero acá es un lugar no es muy lindo predicar, pero si te toca venir a predicar acá y no vas a ser conocido, no va a aparecer en ningún coso de ahí que puedan reconocer. Algunos pueden caer en esto, en la codicia el pastor, no sé. Ya sabemos que el texto habla de ganancia deshonesta, es querer lucrar con el ministerio, pero otros pueden lucrar quizá con ser reconocido, ¿no? Pero el texto habla de esto, ¿no? ¿Se acuerda cuando Jesús fue ungido en Betania, que vino una mujer, le estoy haciendo acordar más o menos un poco la mente, y vino y lo ungió con un perfume y limpió los pies con sus cabellos? ¿Se acuerdan ese contexto? Bueno, en ese contexto, después sucede eso, en Juan 12, versículo 4, uno de sus apóstoles dijo esto. Y dijo a uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El pobre era él. Él quería que se vendiera ese perfume. Él le pareció, era mucha plata, 300 denarios. No sé cuántos sueldos eran muchos. Hay perfumes que yo no puedo comprar ni como sueldo, creo. Y encima debe ser un estrato así chiquito, carísimo. Entonces, para que se pueda entender. Pero dice, dado a los pobres. Pero dijo esto por versículo 6, Juan 12, versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía a lo que se echaba en ella. No quiero hablar de esto porque muchos pastores se van a enojar conmigo. Pero dice, ve que el Señor Jesucristo tenía, o sea, un sueldo, pero cobraban, ve que había un tesorero. Y se agarran del tesorero ese, ¿no escucharon esto? Y con esto es duras palabras de hoy, a muchos colegas míos no les va a gustar lo que voy a hablar. Pero dice, mirá, había un tesorero, claro, pero lee bien el texto. El tesorero era, o vas a decir un diácono de ahora, para administrar para los pobres. ¿Ves para qué era el dinero? Fíjate, leemos de nuevo. Y dijo esto porque, fíjate, dice, porque este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres, era para los pobres. Eso es lo que se hacía el pastor, ya vimos, ya vamos a entrar los diáconos en los futuros meses, que viene, después termina esta serie, creo que el domingo que viene la última. Y vamos a entrar en los requisitos de los ancianos, y vamos a ver que ese de los materiales se encargaban de las viudas, de los huérfanos. ¿Ves? Como cambian mucho esto, no quiero perder mucho tiempo con esto, pero debemos ser sabios y que el Espíritu Santo nos muestre cuando leemos y lecturar bien para qué era el dinero. En Lucas 12:20, hablando de esto de ser codicioso, dice, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Te acuerdan que dice, alma mía, cuánto tengo? ¿A dónde yo tengo que derrumbar este granero y armar este de allá? Y quizás yo acá pueda poner acá. Y él da, y el Señor, ¿qué le dice? Le dice, necio, esta noche vine a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, el pastor debe tener en cuenta, no ser un codicioso. Debemos estar contentos con lo que tenemos, mientras tenemos mucho, tengamos poco, siempre estar contentos. No sabemos, yo no sé si esta noche el Señor dice conmigo, y yo, y lo que he provisto, y lo que tengo, y lo que no me voy a llevar nada, de verdad. Esto no quiere decir que siempre digo, me voy a un punto, me voy para otra, no trabajo, me quedo así, hago como lo de Tesalónica, que no trabajaba, viene el Señor. No te vayas nunca así, pero ni allá ni acá, que tener siempre cuerdo, que puedas pensar, que puedas ser sobrio, no afanarte porque, ay, si me quedo sin esto, y confiar en el Señor siempre. Que Él nos va a dar siempre va a derramar su maná, y siempre va a haber pan en la mesa del justo. Así dice la palabra del Señor. Debemos confiar en eso, pero no ser así un codicioso que quiero tener esto y ahora voy a poner allá, y no, un pastor no debe entrar en eso, en ese engaño, en ese lazo de Satanás para que lo atrape. La otra palabra, bueno, acá empieza a mostrar la parte positiva, tengo que apurar un poquito, ¿no? Codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. Fíjate que acá ahora va a contrastar lo negativo con lo positivo. Bueno, está bien, dice Pablo, ¿cómo debes hacer? Esto no es lo que no debe ser. Ahora te voy a mostrar lo que sí debes hacer. Esto es lo que Dios manda. Y dice amable. La traducción que yo tengo dice, 1960 dice, amable y apacible. Bueno, la palabra amable
es un contraste con un pendenciero, uno que quiere levantar todo su puño y lo arregla por acá, lo arregla tipo cavernícola, o sea, es lo contrario. Entonces Pablo dice, bueno, contrasta esto, todo lo que debe hacer, pero esto sí lo que debe ser, es una persona amable. Epiekes es en el griego ahí, de epi es hacia y eikos placentero, una persona, vamos a decir, que camina o quiere andar por, vamos a decir, no habla del placer del pecado, pero sí una persona afable, podríamos decir, tiene un carácter moderado, es paciente, no es una persona que, vamos a decir, continuamente anda con el látigo de la ley, por más que pastor él anda con su Biblia continuamente. Hay muchos pastores que lamentablemente creen que el ministerio es eso, es estar con su Biblia todo el tiempo y por cosas, así dice la vida, y no debe ser de esa forma. Tampoco debe permitir, ¿no? O sea, sabemos lo que es la disciplina dentro de la iglesia, pero él debe tener el espíritu de examinar, vamos a decir, los casos, lo que se le presenta a él, y razonarlo, vamos a decir, razonablemente, cada asunto que se le presente a él. Yo encontré en Santiago 3:17, creo que, bueno, sabemos que este espíritu amable, este espíritu afable de él, en su conducta, vamos a decir, exterior y conducta interna, no es de él. Esto viene del Señor. Santiago 3:17 así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y acá está la palabra, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, Santiago 3:17 dice que la sabiduría que es de lo alto, esta palabra que dice amable, ¿de dónde viene? Dice después pacífica y Santiago dice amable. Entonces, esta forma de ser de él amable y apacible no es porque él se está haciendo el buena onda o él está queriendo cambiar su forma de hablar no, esto es un don que Dios les ha dado a sus pastores para que ellos puedan ministrar. Cada una de las cosas de acá ya lo vemos, son dones, o sea, de Dios que Dios ha dado, lo ha dado en su justa medida. Por supuesto nosotros debemos trabajar sobre esto ahora y debemos crecer más sobre lo que nos ha dado, dar más fruto sobre lo que Él ya ha sembrado dentro de nuestro espíritu, ¿no? En Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para los que te invocan. Las Escrituras dicen en Salmo 86 y en otras partes que el Señor es bueno y perdonador. Entonces esta palabra que estamos considerando, que es amable, o bueno también, o misericordioso, o bondadoso, podríamos decir, proviene de Dios, porque Dios es así. Entonces debemos parecernos cada vez más y más. Pablo dice, imitadme a mí como yo imito al Señor Jesús. Entonces el ministro de Dios debe imitar a Cristo. Eso es lo que deben entender. No se trata de gritar desde el púlpito y esas cosas que hacen, que he escuchado mucho de sus predicas, que usted aviva vos, porque acá está el poder de Dios y debe predicar con elocuencia y todo eso. No se trata de eso, es el Espíritu de Dios que es el que habla, las conciencias, un espíritu de mansedumbre. Quizás Dios sea el que corrija. Entonces debemos ser sabios y entendidos nosotros en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos mostrar nuestra conducta por nuestras buenas obras. ¿Y cómo lo debemos hacer? Con un espíritu de mansedumbre. Eso es espíritu de prautes, o sea, manso, guiado por el Espíritu Santo. Eso debe trabajar un ministro de Dios en su forma de hablar, en su forma de ser. No es un quedado, un menso, como dice él. Este es un quedado. No se trata de eso. Manso, praute en el griego no significa, vamos a decir, una persona quedada. La idea es un caballo vigoroso, fuerte, pero lo va montando el Espíritu Santo. Él va siendo controlado, el ministro, por el Espíritu. El ministro fuerte, potente, es como un caballo bien vigoroso, pero su Señor lo lleva a él. Esa es, no es que un manso, vamos a decir, cuando vemos, este es un amable, es un tonto este pastor, le voy a hacer lo que quiera.
él está siendo controlado por el Espíritu de Dios y a veces él refrena su lengua. ¿Por qué? Porque el Señor tira, ¿nunca hay unos caballos que tienen acá como un freno en la boca? Nunca le hacen así, caballos que... Bueno, el Señor es el que se encarga de refrenar a veces a él. Bueno, eso es lo que sucede, lo que van a encontrar. Como estamos hablando de pastores que están queriendo parecerse más y más a su Señor, ¿no? Entonces debemos hacer primera de Pedro, también 2 versículos 18. Voy a leer, si me queda el tiempo, sí tengo un poquito de tiempo. Primera de Pedro 2 versículos 18, lo traduce creo que de otra forma, si no me equivoco esta palabra. 2 versículo 18. Criado está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Fíjate que dice a los buenos y afables. Entonces, mostré ese texto para mostrar de que Pablo nos muestra ahí la palabra bueno y afable, que es en vez de usar, vamos a decir, amable, él la asocia, vamos a decir, esta forma de amable, con la palabra de bueno y afable. Entonces una persona buena sería, eso es una persona amable, buena, tiene un buen trato hacia los demás. No se imponga a imponerse lo que a él le parece, por más que él sabe que él se podría plantar y él se podría poner y decir mis derechos como cabeza, mis derechos como pastor son estos, él no hace eso, sabe que Dios le dio autoridad sobre esas áreas, pero él va a tener un espíritu. Si no Cristo, si Cristo hubiera hecho eso, estamos perdidos. Porque cuando Cristo dijo él hacía así nomás y venía la legión de ángeles, pero no se trata de eso, ¿no? Debemos ser como el Señor, que Él es bueno, es perdonador. Esa palabra apacible, que también aparece ahí, según qué traducción que tenga, porque viene acompañada por 2 palabras, según mi traducción. En otras traducciones no. Si no, en esta de Reina Valera 1960 aparece por amable y apacible. Esa palabra apacible está asociada con una palabra que la van a conocer, que es eirenikos, que está relacionada con el nombre de Eirene. ¿Se acuerdan? O sea, la palabra, o sea, tiene una relación con Irene, que decía paz. ¿Se acuerdan? Irene, paz. Bueno, esta palabra apacible es eirenikos, o sea, está relacionado con esto, con Eirene, que lo conocen por paz. Nosotros debemos tener ese espíritu de paz, no peleador, pendenciero, sino procurar la paz con todos, por supuesto, ¿no? Pero principalmente con los hermanos, porque Dios nos mandó a hacer la paz, no la guerra. Entonces, procurar la paz, la reconciliación. El mundo está peleado, nosotros debemos procurar la paz como ministro de reconciliar ahora el mundo con Dios, o los hermanos cuando están peleados, y todo esto implica un gran trabajo para un ministro, porque no solamente tenemos que estudiar los sermones, a ver si está bien mi sermón, hice una buena introducción, no me pasé del tiempo, eso lo puede hacer cualquier estudioso de la Biblia. Un ministro que interiormente en su espíritu, que es el que examina con las escrituras y mire, son pocos aprobados ante Dios, porque ante los hombres cualquiera puede predicar un sermón y bajarse orgulloso de lo que habló. El asunto es cómo está tu espíritu, si de verdad está. Por eso debemos ser cautelosos nosotros, porque a Dios no le vamos a poder engañar. Entonces esta palabra que aparece por epikeia, o sea, también que es conocida así, debemos entender esto. Lo voy a explicar una vez más, pero ya estoy terminando. El hombre de Dios, o el pastor, o el ministro, o el obispo, como quiera decir, el presbítero, la palabra que vos quieras usar, debe, vamos a decir, conocer, o sea, los momentos, o sea, para hablar, no debe imponerlo, vamos a decir, imponer sus puntos de vista como una persona arbitraria. Esa sería la idea, ¿no? Que yo me quiero, vamos a decir, aferrar a mis derechos legales, a lo que yo creo, a mis principios, a mi punto de vista. Quizás podría ser legal, un pastor podría tener el derecho legal porque Dios le ha llamado, y él podría vamos a decir, imponerse y decir, así es la palabra de Dios, hermano, mire, se está levantando usted contra la palabra de Dios, se está levantando contra el ministro, tenga cuidado usted lo que está haciendo, porque el que se levanta contra el ministro se está levantando
contra Dios. ¿Acaso no leyó nunca, hermana o hermano, que dice que no te están desechando a ti, sino me están desechando a mí? ¿Nunca echaron prédicas así? El ministro podría hacer eso, pero él no lo va a hacer. Él va a ser amable. Él sabe que se podía aferrar a los derechos que Cristo le ha dado, pero él va a buscar ser un verdadero pastor, va a buscar ser afable, dejando de lado esos derechos que Dios les ha dado. No se va a imponer con vamos a decir, con una dictadura pastoral, de que así debe ser. Tampoco va a ser un permisivo, pero cuando lo que referente a él va a dejar de pasar de esas cosas, ¿sí? Que le atacan a él. Cuando atacan a su Señor, él se va a levantar con el callado ya va a ser diferente. Pero lo que es a nosotros, a veces nosotros vamos a tener que dejar pasar ciertas cosas, ciertos comentarios que la gente a veces nos hace, o ¿por qué comiste esto? O ¿por qué subiste al Facebook una pizza? Está bien, déjalo, no pasa nada. No, hay cosas que las tenés que dejar de pasar. Me podía yo poner a pleitear con esa gente y discutir vanamente porque yo quiero compartir con mis hermanos o mis seres queridos que mis costumbres, mis comidas que yo como en Argentina. Pero va a salir uno y esas cosas hay que dejarlas de lado. No, doy un ejemplo, nada más. Esa palabra de amable es una persona que es amigable, una afable, ya lo dije, que es una persona indulgente, una persona que puede llegar a perdonar los pecados porque él fue perdonado también. Entonces él tiene ese poder para dejar pasar ciertas cosas que se le hacen a él, que no son, a otros quizás se ofenderían porque me atacó, me hirió mi orgullo. Y la mayoría de los cristianos son así, me dijo esto, les debéis pedir perdón ahora. Creo que todos pasamos por eso a veces. Debemos tratar de crecer en esto, no creo que esto es para todos. Entonces debemos no cerrar en una posición cerrada, una posición, el ministro de Dios, estoy hablando de una posición que esta es mi posición y yo no me muevo de acá. No debe hacer eso, mientras vamos a decir no implique, vamos a decir ataques a las escrituras, ¿no? Y si es así lo va a hacer con un espíritu también de mansedumbre, pero no debe tratar de imponerse o de protestar, sino, y si lo hace debe hacer de una forma, tratar de sea amigablemente y mostrarle amigablemente a las personas. El mismo Pablo en 1 Corintios 6 versículo 6 al 8, dos versículos, 1 Corintios, a ver si lo puedo encontrar, está después de Romano, porque no lo busco. Esta Biblia que tiene 4 traducciones, en una traducción cuesta un poco más porque 1 Corintios 6, versículos 6 al 8. Yo lo achiqué el texto para leer, pero dice así. Pero él está hablando vamos a decir, de estos litigios delante de los incrédulos, ¿no? O pleitos antes de los, vamos a decir. Dice así: si no, el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, dice. Y el 7, así que por cierto, esto ya es una falta en vosotros, que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís? Acá está. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis estos a los hermanos. ¿Ves? Pablo está diciendo, a veces te van a hacer cosas, y ellos querían ir, vamos a arreglarlo legalmente allá, y querían ir estos cristianos a arreglarlo, todas esas cosas fuera del mundo, bajo las leyes mundanas. Y Pablo está enseñando a ellos que a veces vamos a tener que sufrir el agravio, o cuando hemos sido defraudados, más vale ser maltratado, que dejar pasar lo que nos ha hecho. Y Pedro mismo también dice que a veces debemos padecer, a veces por Cristo, ¿no? Dejar pasar ciertas cosas, porque Cristo también nos mostró ejemplo. Entonces el pastor debe ser eso, amable, debe escuchar a estas personas, que el espíritu afable, y por más que esté gritando, enojado, él debe tratar de mantener su amabilidad ante la otra persona. Es algo que él debe trabajar arduamente dentro suyo, ¿no? Debe parecerse más su maestro,
Entonces eso lo debe crecer, no es fácil, pues no se trata, tengo mi titulito de pastor apto para predicar ahora. Va más allá de eso, va más allá de ese, en el Espíritu, si de verdad has sido aprobado ante Dios, si de verdad reposa el Espíritu de Dios sobre ti, si de verdad cuando te escuchan hablar, este es un hombre, no ha sido glorificado, este pastor, pero vemos un hombre que tiene el corazón conforme a Jehová, busca hacer lo recto y lo justo, a pesar de que él tiene sus luchas y sus peleas adentro, él día a día busca conformarse a su Señor. Entonces esto va más allá, que digo yo siempre de mi seminario teológico reformado que yo tengo, no se trata de eso. Entonces debemos tener cuidado de no caer en nosotros en una dictadura pastoral. Debemos tratar de ser apacibles, accesibles, que la gente se pueda acercar y decir, puedo hablar con este hombre me puede escuchar, no me va a sacar un texto bíblico, va a decir, Dios es así con un texto bíblico, sino este hombre se puede dialogar, no es una persona rígida, que él no se mueve, sino que es una persona que es accesible, razonable, se puede llegar a entender. Entonces esa es la palabra apacible, es de buscar la paz y no la guerra, no ser un pendenciero, no un tomador, que es lo contrario. Esto ya lo vuelvo a explicar, no quiere decir que va a dejar de lado sus convicciones, sino que pasa que a veces nosotros vamos a poder diferir de ciertas personas o de los pensamientos de otras. Hay otras personas que van a pensar diferente de nosotros, por más que sean cristianos, pero esto no va a quitar que él sea descortés, vamos a decir, ante las otras personas. Yo puedo tratar de escuchar, y a pesar que yo no apruebo su pensamiento, su conducta, no voy a ser un descortés con esa persona, sí lo voy a escuchar y voy a tratar de tener un espíritu afable y tratar de corregirle con un espíritu de mansedumbre, pero no tratar de ponerme y así dice, no tratar con el látigo. La ley nunca, se le puedo asegurar que nunca van a lograr nada. La ley solamente acusa, eso es lo único que hace. Es la gracia de Dios que opera en los corazones de la persona. No te va a llevar a ningún lado la impaciencia, no te va a llegar a nada. Yo me acuerdo que en mi Buenos Aires decían, lo cortés no quita lo valiente. Vamos al último a la última parte que dice, sin amor apacible, y la última palabra que vamos a ver para cerrar es avaro. Pablo dice ahora, vuelve de nuevo a las cosas negativas, dice, bueno, tampoco deben ser avaro. ¿Qué es esto avaro? Filauguros, en el griego koiné, que es un amador del dinero, un amante del dinero, un amigo del dinero, también podría ser la traducción ahí, alguien que ama el dinero. Ya lo vimos, 1 Timoteo 6, versículo 3 al 6, ¿te acuerdas que estuvimos hablando recién? Hablaba un poco de esto, de no amar al dinero, hacer tesoros acá en la tierra, ¿no? Como que parece como que te fueras a llevar todo, no va a entrar, muchos quieren entrar por esa puerta amplia. Tenemos que procurar, el ministro, buscar la puerta estrecha donde no te vas a llevar nada de acá. Sí, tratar de, vamos a decir, anhelar las cosas, no digo avaro, pero sí codiciar las cosas espirituales, en el sentido ese sí, debemos ser deseosos, tenemos un hambre de codiciar cosas, riquezas espirituales, no hasta de acá de este mundo, que nada aprovechan. En Lucas 16, versículos 13 y 14, dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el versículo 14 de Lucas 16, 14, ahí el siguiente versículo después dice así, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él, y no avarientos, dice Pablo. Los fariseos eran avarientos. ¿Sabes qué hacían ellos? Se sentaban al lado de la caja de ofrenda, así, y miraban cómo las viudas ponían hasta su última monedita de cobre ahí, y ponían su última monedita que tenían, y ellos estaban así, ahí, avaro, a ver cuánto caía ahí, con sus largos vestimentos y todo. No eran un Juan el Bautista que tenía solamente un traje de camello, así, su dieta de langosta, no. ¿Ves? Entonces debemos tenernos cuidado, dónde nos congregamos, cómo es tu pastor. Todas estas cosas debes medirlo y orar por él. No digo una ley de ayunar, el que quiera ayunar lo haga,
pero sí orar, llevarlo continuamente, que él continuamente pueda llegar a estar aprobado primeramente, o sea, bueno, ante Dios lo aprueba, no es que lo tiene aprobado, él no tiene que rendir nada, Dios es el que lo aprueba por medio de Cristo, pero que pueda estar también ante los hombres, que los hombres vean y este es un hombre de Dios que busca hacer lo justo y lo recto ante Dios y ante nosotros, ante la congregación, porque este hombre va a procurar buscar el bien de nosotros y nosotros vamos a tratar de orar y procurar el bien de él también. Vamos a orar y vamos a cerrar. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia por medio de Cristo. Le agradezco por su Santo Espíritu que reposa sobre nuestras conciencias y nuestros corazones. Le he pedido que estas palabras, que son para los ministros también, sean aplicables también para el pueblo de usted. Le pido que aquellos que están sufriendo no solo del vicio del vino, sino pueden tener otro vicio, que usted le dé la fuerza para vencerlo, que no quieran arreglar todas las cosas con espíritu de violencia, imponerse, que no sean codiciosos de las cosas de este mundo, que son vanas y que nada aprovechan de esta feria de las vanidades, que no procuren en esta vida, Padre, obtener cosas ilegales y deshonestas para el fin de enriquecerse. Y usted le dé ese espíritu que sean, incluso a nosotros también, para que podamos ser amables incluso con esas personas en el trabajo que son ásperas, personas que son malas, que son impías, que tienen un espíritu maligno del siglo de este mundo malvado, que podamos tratarle con un espíritu afable, que puedan ver reflejado a Cristo, que podamos ser apacibles ante estas personas y que no seamos avarientos. Que nuestro anhelo, si vamos a ser avarientos o queremos codiciar, que codiciemos cada vez más y más la hermosura de Cristo, que el Espíritu Santo nos ayude ahora en nuestras debilidades y en nuestras flaquezas, porque nosotros no lo podemos hacer en nuestra fuerza. Como siempre decimos de esta Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Amén. Amén.